análisis de coyuntura en el que seguiremos analizando la coyuntura actual, tomando en cuenta las estructuras injustas que se sostienen y las posibilidades de fisurar esas estructuras y de seguir construyendo esperanza en este mes clave y determinante para el país, en este mes en el que nos preparamos para votar y cambiar, ojalá, el rumbo de nuestro país. Este análisis de coyuntura, con este pretendemos brindar información sobre el estado actual del proceso electoral en este sistema cooptado, como ya todos lo sabemos. ¿Qué debemos de tomar en cuenta en la Buenas tardes a todas y todos los participantes. Unidos para tener mayor claridad de nuestra realidad y de nuestra responsabilidad como ciudadanas y ciudadanos para la próxima elección. Sean bienvenidas y bienvenidas. Iniciemos nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amoroso y misericordioso, ilumina con la luz y sabiduría de tu Espíritu a tu pueblo guatemalteco, para que sintamos el derecho, la responsabilidad y el deber ciudadano, para que elijamos al gobernante que luche y trabaje por el bien común, por la justicia, por la igualdad de oportunidades para todos y todas, para que vivamos una vida digna como seres humanos y respete la riqueza de nuestras culturas y de nuestra madre tierra. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Y ahora escuchemos un canto. Gracias a las hermanas benedictinas guadalupanas desde Cobán, Alta Verapaz, por recordarnos con este canto tan precioso
que nosotros, las cristianas y los cristianos, debemos de arriesgarnos sin vacilar para cambiar las estructuras injustas de nuestros países y colaborar también con la resolución de los problemas sociales en nuestro país. Hemos planificado esta hora y media de encuentro un tanto diferente a los análisis de coyuntura que hemos tenido, pues dada la importancia del evento electoral y que es el último espacio que tenemos para vernos y resolver dudas antes de ir a las urnas a emitir nuestro voto, hemos preparado este foro que nos ayude a prepararnos para participar de forma responsable e informada este 25 de junio. Tenemos hoy personas invitadas, cada una contará con 20 minutos de participación y luego abriremos un tiempo de compartir para las preguntas y comentarios que ustedes tengan, que pueden ir dejando en los chats de las diferentes redes sociales. Dijimos que estamos transmitiendo este análisis de coyuntura en Facebook de Centinelas y de Confregua. Y me imagino que también de las redes de algunas de sus congregaciones. Así que pueden ir dejando preguntas ahí, también a las personas que estamos acá. Allá en la entradita había una canastilla que decía papelito para preguntas. Ahí hay papelitos para poder hacer preguntas. Y si no, nos levantan la mano y por aquí algunas personas del equipo pueden alcanzarles en algún momento también la canastita para que tomen un papelito y puedan hacer ahí sus preguntas y tenerlas listas en el momento. Antes de darle el tiempo a las personas que estarán como panelistas en el foro de esta tarde, queremos revisar en la línea del tiempo de nuestros encuentros desde febrero a la fecha, cómo los analistas que han participado nos han hecho ver 4 cosas. Una de ellas y es la número 1, nos han hecho ver que en la historia de Guatemala se han dado pactos entre las élites que no permiten transformaciones profundas a las estructuras desiguales e injustas sobre las que se han construido las relaciones de poder en nuestra Guatemala y que las elecciones hacen parte de ese pacto. Número 2, nos han hecho ver que queremos transitar de la servidumbre a la ciudadanía, que somos las mujeres, juventudes y pueblos originarios quienes hemos querido fisurar ese sistema a través de nuestra participación, pero persiste la exclusión. Eso lo hemos visto totalmente. En estas elecciones, por ejemplo, Telma Cabrera y Jordán Rodas representan ese esfuerzo por el ejercicio de derechos de elegir y ser electos. Nos han hecho ver también, y esta es la número 3, que ahora nos enfrentamos a una dictadura democrática que en estas elecciones busca tener el control total del Estado de manera permanente. Entonces podemos ver la oferta electoral, en la oferta electoral actual 3 categorías. La primera, el continuismo, el oficialismo y sus aliados. La segunda, el relevo, los que representan un cambio en el actor de poder, pero no un cambio de rumbo para Guatemala. Es más de lo mismo. Y tercero, en alternativa y las alternativas diferentes. Los que discursivamente y por trayectoria ofrecen un cambio de mando real, que se reduce probablemente a 5 partidos de los que están en contienda en estas elecciones. Y por último, y es la número 4, los analistas que hemos tenido en estos meses nos han hecho ver que se ha rearticulado la alianza oligárquico-militar y buscan perpetuarse en estas elecciones. Han cooptado el sistema de justicia totalmente. Controlan las instituciones importantes como la Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones, la Corte de Constitucionalidad, la Contraloría General de Cuentas, la Procuraduría de Derechos Humanos, el Ministerio Público, desde donde castigan con cárcel o exilio a las voces disidentes y ahora se presentan en la mayoría de partidos políticos buscando nuestro voto.
han aniquilado totalmente a la competencia, podríamos decir, y se han quedado ellos y ellas con la posibilidad de presentar en los partidos políticos cooptados también a sus representantes, esta alianza criminal como le hemos llamado. Y la pregunta es, en estas condiciones, ¿vale la pena votar? Si la respuesta es sí, ¿cómo y por quién votamos? Para responder a estas preguntas, presentamos a nuestro panel de invitadas e invitados. Lynx Tillit, ella participa en la organización Alas de Mariposa y en la Alianza de Mujeres y Mujeres Indígenas por el Acceso a la Justicia. Y estará con nosotros también Gabriela Carrera de la Universidad Rafael Andívar. Ella ha estado acompañando en mucho a Confregua y a Centinelas en procesos de formación que hemos hecho desde hace ya 4 años. Y también estará con nosotros Frank Larrue del Instituto Demos y de CONAREP, que están haciendo un trabajo ellos también en la observación de estas elecciones. Así que hemos presentado a nuestros 3 panelistas, 2 mujeres y un hombre que estarán con nosotros hoy iluminándonos respecto a lo que hemos dicho con anterioridad. Empezamos contigo, Lynx, desde la plataforma de Zoom. ¿Cuál es el estado actual del proceso electoral en un sistema cooptado? ¿Qué partidos? ¿Dónde están sus candidaturas? Etcétera. ¿Qué se debe tomar en cuenta en la práctica para emitir el voto? Queremos que nos hable sobre las papeletas y sus colores, qué es en secreto, en fin, tú tienes ahí, creo, una presentación. Te vamos a dejar entonces en el uso del micrófono. Tienes 20 minutos, Links, para hablarnos sobre esto y que podamos, en esta que es la última vez que nos vemos en estos análisis de coyuntura antes de las elecciones del 25 de junio. Bienvenida, Links, te dejamos entonces el tiempo a ti. Gracias, Misa, y también gracias a Centinelas y a todos y todas y el grupo interreligioso quienes hacen posible este tipo de actividades y todas quienes estamos acá presentes y también a quienes están viendo a través de las redes sociales. Creo que es importante que podamos justamente preguntarnos, o sea, cómo y por quién votamos. Y como tú decías, ¿será que vale la pena ir a votar? Creo que sí, sí vale la pena. En estas últimas semanas hemos tenido un bombardeo muy fuerte por todo el tema de voto nulo, pero debiésemos de preguntarnos a quién le beneficia realmente ese voto nulo. Entonces sí hay que tener algunas consideraciones generales, ¿verdad? En estas elecciones se van a elegir a diputados por lista nacional, 32, 128 diputaciones distritales al Parlamento Centroamericano 20, 340 gobiernos municipales. Esto es muy importante porque no es al alcalde, ¿verdad? O a la alcaldesa por quien vamos a votar, sino es por un gobierno municipal que incluye alcaldías, síndicos y concejalías. Y para poner un ejemplo, ¿verdad? 474 candidatos por lista nacional, imagínense, 26 partidos políticos, porque estamos, digamos, eh, quitando a Prosperidad Ciudadana por la resolución de la Sala de lo Contencioso Administrativo que pues, dice, le otorga el amparo al Partido Cambio, aunque ahora ya vemos que a otras asambleas departamentales no, de 11 departamentos, ahí hay una cuestión un poco complicada con el tema de Prosperidad Ciudadana. Bueno, las elecciones van a ser este domingo 25 de junio y justamente nuestro voto debe ser libre, consciente, informado y secreto. Esa es la postura de la Alianza de Mujeres y Mujeres Indígenas por el Acceso a la Justicia, de la cual Alas de Mariposas es parte. Nosotras hemos estado impulsando muchísimo una campaña que habla sobre esto. Cómo es que asumimos ese voto, ¿verdad? Y que ese voto, en el caso de las mujeres, nos ha costado mucho, ¿verdad? No fue gratis que tuviéramos el derecho a votar, cobró vidas incluso, entonces sí lo debemos de asumir con esa seriedad, con la seriedad que implica que ese voto incluso costó vidas para nosotras, ese derecho al sufragio, o sea, a poder
ir a votar costó vidas. Entonces, en ese sentido, creo que con esa responsabilidad no es que haya sido, ay, bueno, aquí está el de, no, ¿verdad? Costó consciente, informado y secreto. Y aquí es donde yo creo que más complicación tenemos en el tema de informado, porque no necesariamente hay una información que esté muy clara y pareciera que las cosas se nos olvidan, no sabemos realmente cuántos partidos hay, son tantos, ¿verdad? Y hoy vamos a ver un poco sobre eso. En el caso de las mujeres, pues las mujeres representamos el 54% del padrón electoral, somos mayoría, sin embargo, esto no se refleja en las candidaturas y tampoco en las propuestas para mujeres y mujeres indígenas. Lo hemos visto, desde la Alianza también analizamos 5 planes de trabajo de los partidos políticos y vemos aún varias debilidades en estos planes de trabajo y más debilidades cuando parece que no hubiera articulación entre lo que se plantea para el Ejecutivo y lo que se plantea en el Legislativo. Veamos cómo está compuesto el padrón electoral. Y algo que me llama mucho a mí la atención es que veamos que en el caso de las mujeres, el mayor porcentaje del padrón electoral se encuentra en mujeres que en la edad de 36 y 40 años, miren, 72.292. Y en el caso de los hombres, el padrón está más, ¿verdad? Entonces, sí es importante que veamos cómo está conformado el padrón electoral, puesto que las mujeres somos las que más votamos, somos las que más estamos dentro de los partidos políticos, pero eso no significa que realmente estemos dentro de las candidaturas o representadas en las candidaturas. Nosotras hicimos un análisis de las candidaturas por listados nacional, por listado en el Distrito Metropolitano, Distrito de Guatemala, y vemos que aunque se ha incrementado el número de candidaturas, es algo que nos preocupa mucho, la posición de la casilla donde están esas mujeres no va a significar que puedan acceder a un cargo público. Además, los partidos en los que están participando y donde tienen posibilidades de ganar, el partido como tal no tiene esa posibilidad. Y nos preocupa muchísimo eso porque creemos que se va a reducir la representación de las mujeres en el organismo legislativo en esta 10ª legislatura. Recordemos que el sistema político nos obliga a votar por partidos políticos o por comités cívicos. No se ha impulsado, aunque en la legislatura anterior Sandra Morán impulsó una iniciativa para las candidaturas independientes, la dejó presentada justo antes de salir como diputada, no ha prosperado. Y entonces hoy tenemos la única vía para poder acceder a la administración de la cosa pública es a través de partidos políticos o de comités cívicos. Y ahí estamos hablando de presidente, ¿verdad? Y vicepresidente que va a ganar con mayoría absoluta. ¿Qué significa eso? Que es la papeleta blanca. ¿Qué significa eso? Bueno, que por eso es que hay segunda vuelta, ¿verdad? Porque tenemos que votar para que tenga la mayoría más uno. En el caso de las diputaciones, que son 3, lista nacional, Parlacén y distritales, es por el método de representación proporcional de minorías. En el caso de concejalías, también se hace por el método de representación proporcional de minorías, no así con los gobiernos municipales, que es a través de mayoría simple. Entonces, en el caso de los comités cívicos que únicamente pueden optar a gobiernos municipales, pues al pasar la elección desaparece ese comité cívico. Ha sido una propuesta hablar de partidos políticos distritales. Sin embargo, eso pues todavía no está. Creo que es importante hacer este tipo de reflexiones porque las reformas a la ley electoral siguen estando presentes. O sea, si ustedes se dan cuenta, la mayoría de los partidos políticos hablan sobre presentar reformas al sistema político, algunos que candidaturas que eh, hoy votamos en listas bloqueadas y cerradas, otras personas, hay varios que plantean no, listas abiertas, otros semiabiertas,
Es decir, este tema de la reforma a la ley electoral sigue estando vigente, ¿verdad? Porque hay una deuda de los partidos políticos a esa representación que hacen de la ciudadanía como tal. Y bueno, ahora quiero presentarles, esta es una información que la rescatamos o la tomamos de Asier, es una investigación que hizo Asier y de no ficción, pero nos parece interesante, o lo hemos visto porque eh, habla sobre cómo, ¿verdad? Están las postulaciones de presidenciables desde 1985 al 2023. La investigación dice que es la primera vez que en Guatemala van a haber 23 binomios presidenciales. ¿Verdad? ¿Y eso qué implica? Implica una gama, ¿verdad? De personas para poder definir. Muchas ni se conocen, no se han logrado ubicar y con el tiempo tan corto de campaña que se tuvo, no se lograron identificar. Entonces, José Alfredo Calderón dice que para que una persona gane, de acuerdo a su experiencia, esa persona, la presidencia, tiene que tener más del 70% de conocimiento público. Entonces, cuando vemos las encuestas y nos preguntamos, bueno, ¿quién realmente tiene ese porcentaje de conocimiento? Pues se reduce a 3 o 4 candidatos. Y lo que hemos estado viendo en las últimas semanas es querer posicionar a través de redes sociales, sobre todo a candidatos. Sin embargo, por el tiempo no creo que alcance. Ahora, partidos que presentaron alguna candidatura al Congreso de la República en cada elección. Eh, 15, ¿verdad? En 1999, en el 2007, 16, en el 2011, 19, en el 2015, 22, en el 2019, 26. De esos ganaron una postulación 19. Varios partidos políticos en ese momento, en esa elección, desaparecieron. ¿Cómo desaparecieron? Porque pues no llegaron a tener una diputación, no alcanzaron el umbral electoral y entonces desaparecieron. Hoy, pues 28 partidos políticos, en algunos casos sí va a postular Prosperidad Ciudadana, en otros no. Entonces se mantiene esa cantidad. Y sí es importante que veamos porque qué es lo que va a implicar, ¿verdad? Esa, es, ese mundo de partidos políticos, a qué intereses representan. Y hoy justamente tenía una reunión con unas compañeras y una compañera de San Marcos, de un municipio de San Marcos, dice, bueno, nosotras con el partido, eh, con tal partido, ¿verdad? Sin embargo, ese tal partido, y están trabajando duro y todo lo demás, ¿verdad? Para que gane la alcaldía esa persona. El asunto es que ese partido y esa persona a nivel presidencial representa intereses conservadores, intereses eh, fundamentalistas, intereses que van en contra incluso de los derechos sexuales y reproductivos, del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. ¿Cómo tomamos conciencia de que ese trabajo que hacemos no es solo por la persona que está o porque, bueno, fue el vehículo que me dieron chance y por ahí me voy? No, sino cómo ese trabajo que hacemos realmente perpetúa el sistema perverso, porque no es por ¿verdad? No, es lo que representa, los intereses que representan esos partidos políticos. O sea, porque entonces, ¿qué pasa con los partidos políticos? Capitalizan los liderazgos locales, los utilizan y luego en el Congreso de la República, que es donde se toman las decisiones y es donde creo que nosotros y nosotras debemos de poner toda nuestra energía, toda nuestra fuerza en esa elección del Congreso de la República, pues entonces queda tan disperso que a la hora de poder o querer apoyar una propuesta de las mujeres, por ejemplo, en esta 10ª legislatura no avanzó ninguna. Ni hablar de mujeres, ni hablar de pueblos, ni hablar de juventudes, todo no se pudo dar, ¿verdad? Entonces, veamos cómo están para los gobiernos municipales, y esto es importante porque es la postulación de candidaturas de cada uno, tanto de los partidos políticos, en el caso de diputaciones distritales, como en la postulación de candidaturas. Esto es muy importante porque quien garantiza, digamos, realmente una elección es quien tiene la capacidad de sacar a la gente a votar, quien la mueve para ir a votar.
Veamos que Cabal logró postular de acuerdo a la investigación de ACIAR, logró postular en los 24 distritos. A nivel de municipalidades, en 259. Manuel Conde, en 23 distritos, ahora 24, porque tenía en ese momento problema con el distrito de Zacapa, ahora ya están los 24, y en 297 municipalidades. Es la primera vez que no se postulan en más de 300. En la elección pasada, la UNE llegó a postular en 300 y pico municipios, y eso que permitió que tuviera una representación de 52 diputaciones cuando gana, o sea, en las elecciones pasadas. Luego ya, bueno, pues toda la decisión y, bueno, cómo se dieron las negociaciones, pero esa estructura es clave. Valor y el Partido Unionista, 22, 181, 22 diputaciones y 181 gobiernos municipales, el Partido Azul 22 y 134. Me sorprende porque imagínense, el Partido Azul de Isaac Farchi, con menos tiempo que el MLP, porque Isaac Farchi fue candidato en las elecciones pasadas, pero miren ahora el MLP tiene 22, pero en 129 municipalidades, y es el partido de izquierda progresista con más estructura, porque luego está Todos, está la UNE, ahora la UNE subió, tenía problemas con Jalapa, lo logró resolver en las postulaciones a diputaciones, pero vamos a analizar si realmente eso le va a ser suficiente para lograr las diputaciones que necesita y pasar a segunda vuelta. Victoria, pero ahora veamos cómo está, por ejemplo, en el caso de Semilla. Con 13 diputaciones, 13 postulaciones, 32 alcaldías. Es bajísimo. En el caso de URNG y WINAC, tiene 10 postulaciones distritales, 40 a corporaciones municipales. En el caso de VOZ, ¿verdad? Con Manuel Villacorta, 10 postulaciones a diputación y 42 alcaldías. Imagínense cómo VOZ pudo con menos tiempo poder tener más postulaciones que a corporación municipal que UNAC. Esto nos debe llamar la atención porque, miren, tenemos que fortalecer hay que fortalecer esos partidos políticos, o sea, cómo se mantienen, cómo logran tener una estructura a nivel nacional, porque estamos hablando de 32 municipios de 340, estamos hablando de 42 municipios de 340. Estamos hablando de 40 municipios de 340 que se logran postular candidaturas. Entonces, en estas elecciones, los partidos de izquierda se encuentran entre los que más dificultades han tenido para inscribir candidatos. Los datos muestran cómo WINAC, MLP y ORNG, estas tres agrupaciones, han tenido problemas y han dejado vacantes sus inscripciones, sus candidaturas por problemas en las inscripciones, y en números absolutos el MLP es el que más afectado ha estado. No ha podido registrar más de 200 candidaturas y, por supuesto, la exclusión de su binomio presidencial, sin contar pues toda la exclusión que vimos de las candidaturas de Prosperidad Ciudadana. Esta es una gráfica donde también nos muestran cuál ha sido el porcentaje en cuanto a la exclusión de las candidaturas por partido político, y vemos cómo en el caso de WINAC, el MLP y URNG son los que más porcentajes de candidaturas. WINAC es el que más, en números brutos, como decíamos, en cantidades, ¿verdad? Esto es el porcentaje en relación a las candidaturas inscritas, digamos, 16, 14, y luego pues ya continúa el PAN como parte de esos partidos políticos que han tenido exclusión en sus candidaturas, pero además el tiempo que se tardan en resolver ese tema con las candidaturas. Vamos a ver cuáles son los retos y desafíos para cumplir con el tiempo. Me voy a apurar. Participar, educarnos y formarnos, compartir información, involucrarnos, dejar la indiferencia, informar a 5 personas más. Yo pienso que si tenemos ese plan hormiga, ¿verdad? No es solo que las redes sociales, no solo es que compartir, sino es que hablar sobre lo que nos estamos jugando en esta elección. Y es como Misa decía al inicio,
o es perpetuar el sistema, ¿verdad? O perpetuar esa dictadura democrática en la que estamos viviendo y que se vuelva aún más fuerte la criminalización, la judicialización, el contexto regresivo de derechos, o sea, todo lo que tenemos en contra, o pudiéramos dar un salto. Sí es importante no perder de vista el Congreso de la República y, por supuesto, participar en este proceso que se viene, ¿verdad? También, ahora ya... ¿Cómo son las papeletas? Bueno, la papeleta amarilla es para Parlacem, papeleta rosada para corporaciones municipales, la papeleta celeste es por distrito electoral. ¿Eso qué quiere decir? Ya lo vamos a ver. La papeleta verde, listado nacional, y la papeleta blanca para presidente y vicepresidente. Bueno, el Congreso el Congreso, ¿verdad? Elige 160 diputados, ya lo sabemos, y quiero recordar cuáles son los distritos más grandes, ¿verdad? En el caso del departamento de Guatemala, es uno de los distrito más grande. Solo en el departamento de Guatemala y la capital se eligen 30 diputaciones, casi lo mismo que los diputados por listado nacional. eh, Huehuetenango, Alta Verapaz, San Marcos, Quiché, son distritos muy grandes y distritos que atraen mucho a los candidatos y candidatas. ¿Por qué? Porque, miren, mientras más grande es el distrito, más posibilidades hay de que entren partidos que no tienen esa gran estructura. Por ejemplo, si los distritos son pequeños, como el caso de El Progreso, Baja Verapaz y Zacapa, se vuelve bipartidista, o sea, solo pueden entrar dos partidos o un partido que puede ganar las dos curules. En los distritos grandes hay más posibilidades. Cuando hablamos de la reducción de los distritos, a mí me preocupa porque pienso, la gran, se va a ir reduciendo de tal manera que los partidos pequeños no van a estar incluidos. Y bueno, ¿cuál es nuestra propuesta como alianza de mujeres y mujeres indígenas por el acceso a la justicia? Votar por partidos políticos comprometidos con el avance de los derechos de las mujeres. Para nosotras, 5 partidos políticos, pues de alguna manera han demostrado esa es eso, ¿verdad? Ese votar, ¿verdad? Y nos preguntamos cómo han votado en el Congreso, quién representa nuestras propuestas y demandas. Por ejemplo, cuando hablamos del convenio 189, nos preguntamos realmente que todo reconoce eh, el trabajo doméstico, quién realmente se ha parado y ha hablado sobre el convenio, sobre la ley de desarrollo económico para las mujeres, les digo, quién nos ha recibido cuando vamos al Congreso con todas nuestras peticiones. Son los mismos partidos políticos. ¿Por qué le vamos a dar el voto a un partido político que no trabaja por nosotras? No, ¿verdad? ¿Cuál ha sido su compromiso por presentar iniciativas en relación a los derechos de las mujeres? ¿Cómo las defienden? ¿Cómo las caldean? ¿Cómo es la relación con nosotras, verdad? Llegan al Congreso y hablan en plenaria a favor de las mujeres, o se quedan callados o no van a las plenarias también. Eso es algo que hoy tendríamos que tomar en cuenta para emitir nuestro voto. ¿Quién tiene el valor de pararse y defender nuestros derechos? Porque nuestro voto cuenta. Entonces, este 25 de junio, nuestra propuesta es que asistamos a las urnas, que no olvidemos llevar nuestro DPI. Hay una aplicación en la página del tribunal donde nos ubica, donde podemos ir a votar. Y yo entiendo que hay un desgaste en el sistema, pero el voto nulo no nos va a llevar a ningún lugar. El voto nulo, así como quedó, no era esa nuestra propuesta. Nosotras en ALAS también participamos en CONAREP y discutimos, estuvimos ahí en todo el tema de las reformas a la ley electoral. No era la propuesta esta del voto nulo. La propuesta del voto nulo era que fuera como un candidato o una candidata más. Sin embargo, pues cuando lo aprobaron de esta manera, para que ganara con mayoría absoluta. En este sistema, como está diseñado, es sumamente, o sea, es muy, muy difícil que gane el voto nulo. Entonces, los escaños se van a repartir con los votos emitidos. Esos son los que van a contar, así se van a repartir. Entonces, ¿a quién beneficiamos nosotros que tenemos y nosotras que tenemos alguna conciencia, digamos, con votar nulo? Pues a los partidos más grandes. Entonces estamos hablando de que
y van a mantener ese control en el Congreso de la República. Creo que hoy tenemos una responsabilidad muy grande, ¿verdad? Es lograr mover, ¿verdad?, a más gente para que voten por partidos progresistas, partidos de izquierda, que puedan comprometerse con los derechos eh, y, y, también con una Guatemala que avance hacia otro modelo de país. Yo, en respeto del tiempo, corrí un montón para poder llegar justo a las 40 donde terminaba mi tiempo. Gracias, Misa. Y me voy a quedar aquí por las preguntas. Gracias, Links. Les invitamos a las personas de ir anotando sus preguntas, porque creo que Links ha dicho varias cosas muy importantes que valdría la pena volver a retomar en el momento de las preguntas. Esto del voto nulo y a quién beneficia, creo que es un tema muy importante también que tenemos que tener en cuenta y tenemos que aclarar. Gracias. Vamos a insistir entonces en la importancia de participar a través del voto. En mayo, en este mismo análisis, Claudia Samayoa nos ponía sobre la mesa en que tenemos que fijarnos para que ese voto no sirva a la impunidad y a la corrupción. Invitamos a las personas de ir anotando sus preguntas, porque creo que Links ha dicho varias cosas muy importantes que valdría la pena volver a retomar en el momento de las preguntas. Esto del voto nulo y a quién beneficia, creo que es un tema muy importante también que tenemos que tener en cuenta y tenemos que aclarar. Gracias. Vamos a insistir entonces en la importancia de participar a través del voto. En mayo, en este mismo análisis, Claudia Samayoa nos ponía sobre la mesa en que tenemos que fijarnos para que ese voto no sirva a la impunidad y a la corrupción. Tenemos que tomar muy en cuenta, informarnos mucho para que nuestro voto no sirva para la corrupción. Pero hay muchas inquietudes también sobre si vale la pena votar y cómo votar. Frank ya está con nosotros y en la línea de que nuestro voto contribuya a la justicia, que nuestro voto signifique resistencia y coherencia. Frank nos va a ayudar. Al inicio presentábamos a quienes iban a ser los panelistas que estaban invitados, así que Frank, por favor, te pido que pases acá con nosotros. Es nuestro siguiente expositor en este análisis. Frank del Instituto Demos y CONAREP, que como dijimos, han estado también haciendo un trabajo muy grande para la observación en estas elecciones. Bienvenido, Frank. Muy bien, Frank, gracias. Entonces, queremos que nos ilumines también ahí sobre la importancia de nuestro voto, que contribuye a la justicia. Ayúdanos a identificar, por favor, las implicaciones del no votar, del votar nulo o en blanco. ¿A quién sirve votar en línea en estas elecciones? Yo me voy a mover, Frank, para que tú te puedas quedar acá. Frank se va a quedar de pie ahora para esta exposición. Tenemos 20 minutos entonces para que nos hables de esto, Frank. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Me quedo parado porque cuando uno ha sido maestro, ya no sabe uno hablar sentado. Entonces es más fácil pararse. Y les pido mil disculpas que ando realmente algo agripado y mal de la garganta, pero espero que se entienda. Siempre es una gran tentación venir a Confregua a los análisis, entonces nunca puedo decir que no. Miren, yo quisiera entrar a la lógica del voto, exactamente lo que decíamos, cómo votar, qué consecuencias tiene. Pero quería hacer una prevención primero. Nosotros estamos conscientes, digo, CONAREP, digamos, el Instituto Demos es parte de CONAREP, somos parte de la Alianza por la Reforma, y estamos en este momento junto entre CONAREP y la Alianza por la Reforma haciendo foros regionales sobre el voto y además sobre la observación y el monitoreo que se puede hacer de las elecciones desde la base, desde nivel popular, no necesariamente el voto, digamos, la observación oficializada con el tribunal. También debo decir que Demos sí es parte de la MOE, sí es parte de la observación oficial, pero también nos interesaba compartir esa experiencia a nivel global, que toda organización que quiera pueda verificar el proceso y levantar su voz.
Y la única advertencia que yo quería hacer al principio es que estas elecciones se dan en condiciones muy duras. Y nosotros creemos que igual hay que participar, igual hay que votar, pero también no nos gusta engañar a la gente. Las condiciones son duras porque, como saben ustedes, estos han creado el Pacto de Corruptos, unas condiciones de control institucional del Estado que les permiten hacer arbitrariedades. No las voy a repetir porque han sido producto de mucho análisis, pero controlando al Ministerio Público, controlando a la Corte Suprema, a la Corte de Constitucionalidad, al sistema de justicia, hay una amenaza constante contra todo el mundo. Y uno de los síntomas de esto es primero el ataque que tuvieron contra la gente honesta del sector justicia, los operadores que habían cumplido con su misión. Pero el segunda etapa la han emprendido contra la prensa. ¿Por qué? Porque en momentos en que ellos quieren hacer sus cochinadas, sus maniobras sucias, quieren silenciar a todos aquellos que pueden informar a la población, que pueden transparentar este fenómeno. Y eso tiene que ver con el caso de José Rubén Zamora. Recuérdense, José Rubén Zamora está preso sin que hasta la fecha hayan podido probar ningún delito. Lo han mantenido en Bartolina, aislado en condiciones infrahumanas y con situación de tortura psicológica. Y esto es inaceptable en cualquier país del mundo. Pero adicionalmente lo quieren condenar a 40 años porque ahora dice la fiscal que le faltó el respeto, la fiscal general y el fiscal Curuchiche, porque dice que ofendió a la autoridad al cometer su delito. La supuesta ofensa a la autoridad fueron críticas que ellos hicieron al Ministerio Público, a la fiscal y a Curuchiche. Si la función de la prensa es transparentar los hechos, la función de la prensa es criticar a las autoridades de cualquier país en cualquier momento. Esto es una función inherente a lo que llamamos periodismo investigativo. Entonces, lo que hay que tener claro es si están silenciando a la prensa, porque ahora quieren investigar a 9 periodistas más, 6 reporteros, 3 columnistas del periódico, porque escribieron sobre el caso de José Rubén. Nunca se puede procesar a alguien por ejercer su libertad de pensamiento y su libertad de opinión. Todo eso es parte de la libertad de expresión que está en la Constitución. Entonces, solo lo hago ver porque seguimos sufriendo la detención de Virginia La Parra como operadora honesta de justicia y ahora de José Rubén, la investigación de los 6 periodistas y más recientemente la condena de Juan Francisco Solórzano Fopa, que quieren hacer, lo quieren obligar, y él ya lo dijo, que lo iba a hacer, a confesar su delito simplemente porque ellos quieren a través de eso tener con qué culparlo porque no hay delito. El hecho es que en el caso de Juan Francisco y del abogado Brito, los están procesando porque eran la defensa de José Rubén Zamora. Entonces, solo para que estemos claros, queríamos reiterar esto. La democracia en ningún país del mundo existe sin libertad de expresión y sin libertad de prensa. No se puede dar la democracia. Y en Guatemala hoy estamos viviendo la más flagrante atrocidad de enfrentamiento a la prensa y a todos aquellos que critiquen al régimen. Entonces, hoy no podemos decir que Guatemala vive realmente un proceso democrático. Pero como hay fachada de legalidad, la misma comunidad internacional no lo quiere criticar. Dicen, no se puede hablar de fraude sino hasta el día mismo de las votaciones. Y todos les decimos, bueno, no hace falta llegar a ese día, ya pudieron maniobrar lo suficiente. En este contexto, y ahora sí pasando a las preguntas que me mandaron de Confrego, entonces, ¿qué sentido tiene participar? Diría cualquiera. Si esto lo tienen tan amarrado, yo por eso decía la vez pasada acá, que más que un cambio de gobierno en estas elecciones, lo que vamos a tener es un cambio de época en Guatemala. Es una época de consolidación de una tiranía, y esto es lo que viene, y creemos que somos sinceros. Pero lejos de que esto nos asuste y nos haga dejar de votar, porque no es eso lo que pretendemos con llamar las alarmas, esto nos debe motivar a participar con mayor disciplina y profundidad. Una de las cosas que descuidamos, y lo digo yo, que mi generación participó del proceso de paz y la alegría de haber firmado la paz
hace 26, casi 27 años, y dejamos que nos arrebataran la paz. Dejamos que nos arrebataran los mensajes. Entonces, hoy ellos son los que se quieren levantar como los gobernantes que están defendiendo la vida, la familia y la democracia en Guatemala. Estuvimos en un evento de Naciones Unidas donde el canciller dijo, Guatemala ahora tiene una iniciativa de acercamiento a todos los países de Naciones Unidas. Tenemos, dijo, nuestros cascos azules en misiones de paz. Estamos pidiendo ingreso al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Y cuando yo voy a Nueva York, me siento a tomar café y a platicar con mi amigo Gutiérrez, el secretario general. Esto, por supuesto, es una ficción, pero también lo digo para demostrar que estos que están en el poder aquí nos parecen absurdos y con maniobras descaradas, pero en el mundo internacional no es esa la imagen. En el mundo internacional tienen una campaña internacional sofisticada. Con Estados Unidos, con Washington, negociaron 6 centros en Guatemala para que la gente pida asilo político de Estados Unidos desde aquí, para que no se acerquen a la frontera y traten de entrar a Estados Unidos. Esto es no solo para Guatemala, sino de aquí para el sur, para todos los que vienen de Venezuela, Colombia y cualquier otro país, Haití y otros países del continente. Claro, estas maniobras y estos arreglos silencian la crítica internacional. Entonces, ¿votamos o no votamos? Hoy más que nunca, la respuesta nuestra es sí. Hay que participar y hay que votar. ¿Por qué? Porque en parte estamos en una situación de debilidad. Esto que les cuento, que la iniciativa la están tomando ellos, porque permitimos que el mundo de lo político, ellos tomaran la iniciativa. En Guatemala siempre hubo una sociedad civil muy fuerte, pero no nos gustaba el trabajo de crear partidos políticos. Y resulta que el instrumento para llegar a ejercer el poder a favor del pueblo son los partidos políticos. Implicaba disputar una mayoría en el Congreso, implicaba tener alcaldes electos y poder a través de ellos incidir en los consejos de desarrollo locales. E implicaba, por supuesto, incidir en la presidencia. Entonces, se descuidó. ¿Por qué tenemos hoy 4 partidos progresistas y los 4 con bastante debilidad? Porque nosotros, yo me autocritico en esto, no le pusimos suficiente interés al tema político. Siempre pensamos que la sociedad civil iba a poder ser la oposición. La sociedad civil tiene un valor que jugar. Y en la época de la guerra jugó un papel preponderante porque fue la oposición visible en el sentido de levantar su voz, las denuncias de derechos humanos, su cabildeo mundial. Esto es importante, pero ya cuando se firmó la paz, lo importante era entrar a competir en el mundo de la democracia. Y eso no nos preparamos para hacerlo. Cómo se organiza partido, cómo se hacen bases sociales, cómo se establece una escuela de cuadros. Entonces, por eso es que hoy no caigamos en la trampa de decir todo lo político está sucio, entonces yo me alejo. Yo tengo parientes que me dicen, no, si vote por quien vote, todo va a seguir igual. Yo le digo, no, no es necesariamente así, todo lo contrario. Hoy mismo debemos de proponernos ir cambiando esa mentalidad nuestra. Claro que hay políticos corruptos, claro que hay corrupción en la política. Hoy más que nunca con este gobierno lo estamos viendo. Pero también claro está que ese espacio lo cedimos nosotros por falta de participación. Entonces el primer mensaje es hay que votar. Hay que votar conscientemente, con criterio, con una visión crítica y especialmente con un análisis personal de las y los candidatos. Ya Lindsay hablaba antes de algunas de las características de los candidatos y candidatas. De hecho, tenemos menos mujeres participando, a pesar de que 2 de las finalistas para la presidencia sean mujeres. Eso se vuelve engañoso porque hay menos mujeres participando para diputadas y para alcaldesas. Frank, Esto podemos hacer una acotación ahí y quisiéramos, para que no se nos vaya a ir el tiempo adelante, si puedas hablarnos de las implicaciones que tiene el voto nulo. el no ir a votar. Digamos, hay varias cosas, ¿verdad? Digamos, no ir a votar, votar en blanco, votar en línea o el voto nulo, digamos, porque creo que eso es algo que nos interesaría
de cara ya a, porque ya estamos a las puertas de las elecciones, y puedes acotarnos ahí en eso. Exactamente a eso estábamos empezando ahorita. Primero decíamos hay que votar. Segundo, no se puede, bueno, primero dejar de votar. El abstencionismo es el principal pecado, creo yo, en este caso. Pero lo segundo es, hay gente que deja papeletas en blanco porque no se tomó la molestia de investigar los nombres y los listados, especialmente en el caso del listado de diputados, tanto el listado nacional como el distrital o Parlacén, exactamente. Y en tercer lugar, porque hay gente que quiere expresar su rechazo hacia eso y dice yo, por este Congreso no voy a votar. En este caso, cada vez que dejemos un voto sin plantearse de parte nuestra, es un voto que va a ocupar a alguien más, porque los porcentajes se miden con los votos emitidos. Entonces, si yo no voy a votar, ya es una persona que se ausentó. Pero si además dejo una papeleta en blanco, o cualquiera de las papeletas, la presidencial, distrital, nacional o alcalde o parlacén, ese inclina el porcentaje a favor de la gente que sí está empujando la corrupción. No es casual, pues lo mencionaba Lins antes, no es casual que en esta elección hayan 30 partidos inscritos y 23 binomios presidenciales inscritos. ¿Por qué? Porque si ellos meten en un departamento como Huevo, que creo que tiene 11 diputaciones, los listados, cada uno por la regla de minorías tienen chance de por lo menos meter el primer lugar. Pero en la medida en que yo no vote por uno bueno, van a haber otra gente votando por uno malo. Y a pesar de que sean menos votos, como es en función de la proporción de ese voto, van a lograr meter sus diputados. Entonces piensen lo que cada voto que dejo de emitir o que dejo la papeleta en blanco son votos que alguien más va a poner a otro listado de corrupción. Con el voto nulo pasa algo por el estilo. El voto nulo despierta la expectativa de que es una protesta. Yo anulo una papeleta y estoy demostrando que no estoy satisfecho con nadie. Primero es difícil de pensar que no haya nadie, digamos, en la papeleta. Mal que bien, uno puede buscar, en el caso de alcaldes, yo sí lo entiendo, me decía una amiga de la colectivo de mujeres de Sololá, me dijo, yo soy de San Juan La Laguna y tenemos 2 candidatos a alcalde y los 2 son malos. Pues le dije, mire, inclusive piense en los miembros de la corporación municipal. ¿Quiénes son los síndicos y los concejales? Porque hasta en eso va a haber por lo menos alguna diferencia. Tal vez los 2 son malos, pero no van a ser igualmente malos. O sea, la decisión siempre va a estar ahí. Votar nulo solo beneficia a que los peores sean los electos. Claro, está la expectativa de que podemos, si llegamos al 50% más 1, se repite la votación. Primero, el 50% más 1 es del total de votos. Llegar a eso solo con voto nulo, virtualmente imposible. Pero en segundo lugar, que se repita la elección, si algún día se llegara a dar, no garantiza nada, porque se puede repetir la elección con los mismos candidatos. No implica que se cambie candidatos. La ley no quedó clara en eso. Uno diría, bueno, entonces eliminan todos los candidatos y se hace con planillas nuevas. No. Lo que se haría es una nueva elección con los mismos participando. Entonces no hemos avanzado nada. El voto nulo es una ficción. Hace sentir bien a la gente porque es una forma de protesta, sí, pero es una forma de protesta que no tiene efectividad. Y por último, lo del voto cruzado. Si ustedes se dan cuenta, hay una campaña de radio que dice vota en línea, vota en línea, vota en línea y termina con meme, ¿va? Con Manuel Conde. ¿Por qué es eso? Porque antes el símbolo se definía por los candidatos presidenciales. Pero en estas elecciones hay un fenómeno nuevo y es que el gobierno ha estado trabajando más bien a partir de los alcaldes, de lo local. Se recuerdan que el año pasado hubo un escándalo porque aprobaron de último momento fondos de emergencia, decían, para reparación de carreteras y infraestructura, que lo iban a distribuir entre las municipalidades. Ese fue un fondo que distribuyeron para campaña electoral, para que cada alcalde, por lo menos especialmente los que ellos estaban apoyando a la reelección,
pudiera hacer obra gris, adoquinar un camino, asfaltar una calle, poner un chorro, abrir un pozo en algún lado, obra física, y con eso hacer campaña. Dicen que el partido oficial tiene por lo menos 275 candidatos a los que está apoyando. Linz habló de un número más grande, puede ser. Recuérdense que son 340 y pico alcaldes que hay en Guatemala. Si tienen más de 275 los que están apoyando, eso les puede mover el voto abajo. Entonces, ¿por qué está diciendo el partido oficial vota en línea? Porque si esos alcaldes mueven el voto, aunque Manuel Conde no tenga popularidad, la esperanza de ellos es que esta vez se invierta el símbolo, que no venga de la presidencia para abajo, sino de los alcaldes para arriba. Que quien vote por el alcalde, vote por diputados distritales, por el listado nacional y por Manuel Conde para presidente. Esa es la maniobra. Y por supuesto que es una trampa. Si votar en línea es como que uno no pensara, como que uno no tiene la capacidad de reflexionar. Demostremos en estas elecciones que el guatemalteco, la guatemalteca, tenemos un pensamiento crítico y somos capaces de analizar las candidaturas y que efectivamente a partir de las personas nombradas se puede tener un voto diferenciado, que es lo que nosotros llamamos. El voto diferenciado es lo que hay que decirle a todo el mundo, demuestra la inteligencia de la persona que vota, porque fue capaz de entender que en la presidencia puede votar por un candidato o una candidata, para diputados nacional, del listado nacional puede votar por una planilla distinta, a lo mejor en el distrital hay otra persona que le parece la más honorable, más correcta, y para alcalde y corporación municipal. Entonces, el voto diferenciado es en este momento el voto más importante, incluyendo el Parlacén. Hay mucha gente que deja la planilla, la boleta del Parlacén en blanco, primero porque muy poca gente entiende qué es el Parlacén y para qué sirve, y segundo porque realmente no sirve para nada, pero la verdad es que hay que votar hasta para el Parlacén, porque siempre paran los achichincles del gobierno que gozan de la inmunidad y por consiguiente de impunidad que da a ser miembro del Parlacén. Entonces recuérdense, las elecciones son primero hay que votar, nunca hay que dejar de ir a votar. Así llueve, truene ese día, haya mucho calor, es importante porque el futuro de Guatemala está en juego. Segundo, no hay que votar dejando papeletas en blanco. Porque hay que estudiarse las listados. No hay que llegar el día de la votación a leerse los listados. Hay que saber antes del 25 de junio quiénes son los que están propuestos para el listado nacional por partido, para el listado distrital o para alcalde o alcaldesa de mi municipio. Esto implica estudiar, sentarse por lo menos una semana antes para que uno llegue a la urna con el voto ya decidido, no en el momentito, porque en el momento uno improvisa. Y lo otro es, no hay que votar en nulo, aunque a uno le dé cólera, porque sabemos que han habido maniobras, sabemos que han manipulado las candidaturas, sabemos que eliminaron a Telma Cabrera, a Jordán, o a otros, a Arzú y ahora a Carlos Pineda. Pero a pesar de eso, nosotros rescatemos lo que es rescatable, votando por un Congreso distinto especialmente y por una presidencia. En último caso, con mucha gente hemos dicho, tal vez esto suene raro, pero una gran victoria, ya con eso, creemos que es importante, sería que no gane la Sur y Ríos. Yo aquí no hemos venido a hacerle publicidad a nadie, pero igual me siento en libertad de decir por quién definitivamente no deberíamos de votar, porque sería el principal peligro para el país. Ahora, esto implica que la gente vaya y vote, que prevengamos el daño que alguna gente puede llegar a hacerle a Guatemala en el futuro. Y vamos generando las condiciones para medio suavizar un poco ese balance de poder en el Congreso y las posibilidades de enfocarnos en hacer vida política desde nuestra iluminación de fe y de la iluminación del Evangelio,
pero hacer vida política, porque ya entendemos que los instrumentos políticos hay que crearlos y hay que utilizarlos para ejercer el poder en función de la construcción del reino y del pueblo de Guatemala. Muchas gracias, Frank. Justo en el tiempo estamos. Muchas gracias. El 25 de junio definitivamente será trascendental para el país. Como escuchamos, el Pacto de Corruptos ha allanado el camino para afianzarse en el poder y tener control total del Estado, y a eso le sumamos estas estrategias que ya nos mencionaba Frank, esta trampa, por ejemplo, del partido Vamos, de votar en línea, ¿verdad? Digamos, esto es una trampa que está allí y latente. No podemos cerrar los ojos a esa realidad, no podemos castigar a esa realidad evitando votar, al contrario, debemos ir a votar, pero votar por la justicia, por la verdad, por la memoria. No podemos evitar las elecciones, tenemos que pasar y transitar por ellas. Así que para este último segmento queremos invitar a Gaby Carrera de la Universidad Rafael Andívar, que está acá con nosotros. Bueno, Gabriela ha estado. Aplausos para Gaby. Gaby ha estado con nosotros no solo en este momento, sino que hemos caminado juntas desde hace ya un poquito más de 4 años, siempre con el tema de elecciones. Gracias, Gaby, por aceptar esta invitación de estar acá con nosotros. Hay gente conectada en Zoom que está muy a la expectativa también de escuchar. Y las hermanas y hermanos que estamos acá en el Salón de Confregua. ¿Cómo hacemos, Gaby, desde una perspectiva de esperanza, después de lo que ya nos ha hablado Links, de cómo están estas elecciones, después de lo que nos ha iluminado Frank sobre las trampas y la cooptación también que hay en estas elecciones? ¿Cuáles son esos elementos que debemos tener en cuenta para que en la línea de la esperanza transitemos estas elecciones, ya que lo hemos hablado, no podemos no dejar de pasar por ellas, tenemos que hacerlo, así que te vamos a dejar 20 minutos para que tú nos hables sobre este tema que tanto necesitamos saber. Esta es la parte difícil, ¿verdad? Hablar de esperanza en medio de esta coyuntura. Y pues yo le agradezco a Centinelas, a Confregua, no solo este espacio, sino también la posibilidad que ha supuesto trabajar desde la Universidad Rafael Andívar con ustedes. A ver, yo quisiera tomar estos 20 minutos un poquito para conversar con ustedes de esto que llamamos esperanza de fe, no desde la erudición, digamos, del estudio teológico, podríamos decir, sino más bien desde la experiencia de una mujer creyente, ¿verdad? Y yo comenzaría diciendo que justamente para mí la fe, recuerdo que cuando estábamos en los movimientos del 2015 y justo cuando comenzaba esta embestida que ya hablaba Liz y Frank, a mí me preguntaban siempre por qué hablaba continuamente de la esperanza. Y entonces pues yo decía, miren, es que para las católicas y para los católicos hablar de esperanza es como hablar del amor o de la fe, ¿verdad? Es un don que nos regala Dios y es un don que no va en soledad, sino va de la mano del amor y de la fe, ¿verdad? Y la esperanza entonces, pues evidentemente sirve mejor. Y pues yo escucho igual, pero ustedes me dirán allá. Okay. Ok. Y bueno, entonces, pues justamente la esperanza es para quienes vivimos en espacios de fe y que el sustento de lo que hacemos tiene que ver con esto que ayer justamente el padre Paco, padre jesuita, decía, con lo trascendente, tiene que ver con algo mayor que define nuestra vida, ¿verdad? Y eso es importante porque para mí la esperanza sobre todo tiene que ver con una promesa, con la promesa de Dios, ¿verdad? Con la promesa de que hay un futuro mejor y que lo que me toca hacer en el presente es ayudar a construirlo, ¿verdad? Y ya cuando estaba pues dando clases en ciencia política, que perdón que no me pare como el profesor, pero está un poco intenso el calor, pues básicamente la fe, o más bien la esperanza en los distintos
textos que leemos con los jóvenes en la Landívar, sobre todo habían dos que a mí me llamaban la atención. Son dos que pues vienen de la tradición española de organización reciente. Immanuel Castells, por ejemplo, un sociólogo español, va a decir que la esperanza es sobre todo el antónimo del miedo. Y a mí me pareció interesante que esto se planteara, porque uno pensaría que la respuesta sencilla es la desesperanza, la desilusión, pero Manuel Castells va a decir el antónimo a la esperanza es el miedo. Y en ese sentido a mí me parece que es revelador, porque creo que todo esto que ya nos hablaba Linz y Frank también nos da una sensación de temor. Nos da un sentimiento de miedo, ¿verdad? De decir, bueno, ya no vamos a poder ser en libertad. Pero esto se combinaba con esta segunda definición que planteaba Juan Carlos Monedero. Y Juan Carlos Monedero va a decir, miren, la esperanza es más allá de un sentimiento, es sobre todo algo concreto y tiene que ver con la posibilidad de construir, de imaginar futuros diferentes, ¿verdad? Es un trabajo intelectual, ¿verdad? Y esto me parece que es importante porque se van complementando estas definiciones. Tenemos un problema, tenemos un país que resolver y lo que estamos llamados a hacer es a generar alternativas, ¿verdad? Y estas alternativas entonces pues son importantes hacerlas en colectivo. Eso es un primer sentido. Miren, hace poco justamente pues mirábamos este contexto, yo leíamos la coyuntura, vemos lo que está pasando en el país, los problemas estructurales que no se están resolviendo y que en este contexto electoral debiéramos sobre todo de apuntar a representantes que les resuelvan y vemos que el objetivo de todos los políticos en este momento está siendo robar. ¿Verdad? Básicamente es eso lo que tenemos. No tenemos realmente políticos enfocados al bien común, sino tenemos políticos que defraudan ese sentido de la política que es tan importante recuperar. Y entonces, en ese sentido, yo sí, pues cuando regresamos a la Landívar, y aquí les voy a aprovechar para hacerle también comercial a un podcast que estamos produciendo, que produjimos con Centinelas y con Confregua, que se llama Voces de Esperanza. Y en este espacio de Voces de Esperanza, pues bueno, nos juntamos, nos hicimos la pregunta, ¿qué es la esperanza? ¿Cómo se vive la esperanza? Y a mí, pues me pareció que fue bastante revelador lo que en este espacio éramos unas 6, 7 personas de varias organizaciones pensábamos o caracterizábamos que era la esperanza. Lo primero que descubrimos en el diálogo es que no hay esperanza que se vive en soledad. La esperanza no es posible vivirla en soledad, sino más bien es un fruto de lo colectivo y de la comunidad. La esperanza surge en el encuentro, surge cuando dos personas o más se ponen a la tarea de decir, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué queremos hacer por este país? ¿Verdad? Así que este ya de por sí es un gesto de esperanza en el territorio virtual, pero también en este salón. Lo segundo que nos dimos cuenta es que también, sobre todo, en estos espacios de fe, pues ya lo decíamos, nace la esperanza de lo trascendente que se lleva a lo común, a lo colectivo. Y eso común y colectivo tiene que ver con una relación. La esperanza es una relación social, ¿verdad? Y eso es importante reconocerlo, es decir, yo no puedo nutrir, si es individual, yo no puedo nutrir solo conmigo misma esa esperanza, sino que tengo que nutrirla en mi encuentro con Dios y nutrirla en mi encuentro con los otros, con las otras, ¿verdad? Por lo tanto, la relación de esperanza, esa posibilidad de que la esperanza se mantenga viva, pues tiene que ver con seguir manteniendo estos espacios. En estos espacios nace la esperanza. Y como todo don de Dios, uno no sabe de dónde nace el amor o de dónde nace la fe, por qué nos mueve el amor, por qué nos mueve la esperanza, pues básicamente de ahí viene, del soplo del Espíritu, ¿verdad? Y ese soplo del Espíritu es un soplo que tenemos que honrar como personas creyentes, ¿verdad? Y en ese sentido, entonces, pues yo creo que lo que debiéramos también de ir contagiando es precisamente la esperanza. Uno no puede dar lo que no tiene, ¿verdad? Es una máxima clásica, ¿verdad? Entonces, la esperanza no solo se tiene que construir en colectivo, sino que la comunidad, parte de sus tareas es también contagiarla. Claro que es una lectura de un tiempo difícil y en este encuentro inicial que tuvimos sobre la esperanza, invitamos a una persona que iba a detonar la conversación de la esperanza previo a grabar los podcasts. Y él decía algo importante, él decía, miren, este no es el único momento difícil que hemos vivido en la historia de la humanidad. Momentos difíciles hemos tenido muchos, ¿verdad? Y si no es aquí, es en otro lugar.
Es decir, pareciera que Dios nos pone sobre todo a resolver los problemas de la historia, ¿verdad? Que venimos a resolver los problemas de la historia, que en concreto son los problemas de quienes vivimos y compartimos este mismo momento, ¿verdad? Entonces, pues miren, yo cuando me dijo eso, la verdad es que me dio cierta calma, no para bajar los brazos, sino para decir, bueno, hay que voltear los ojos a la historia y ver qué hicieron otros, ¿verdad? Ver qué hicieron otras, qué conversaciones tuvieron. ¿Verdad? Yo vuelvo a decirlo, no creo que la esperanza sea algo que debiéramos de buscar, ¿verdad? Ya la tenemos, es un regalo divino. Lo que nos toca entonces es saber cómo cuidamos la esperanza, cómo cuidamos ese regalo de Dios. Y aquí entonces sí voy a comenzar a hablar justamente de la esperanza en tiempo electoral. Pero antes no quiero terminar esta parte de la intervención sin decir varias cosas. A ver, la primera es justamente que la esperanza no depende de la coyuntura, ¿verdad? No va a depender nunca de la coyuntura. La esperanza está en la coyuntura y está después de la coyuntura y estará en todos los tiempos, ¿verdad? Y eso, pues, es, creo yo, un principio del cual nos tenemos que asir, tenemos que abrazarlo con mucha fuerza y decir, bueno, aquí estamos. Y lo segundo, vinculado a la esperanza, es también que es una esperanza que va sobre todo vinculada a la convicción del país que queremos, ¿verdad? Es decir, a un país digno. Esa palabra para mí es importante, ¿verdad? Y la dignidad tampoco depende de las coyunturas, ¿verdad? Es decir, pase o no el tiempo electoral, es una pregunta que nos debemos hacer cotidianamente, día a día. ¿Dónde está mi esperanza y cómo la cuido yo? Y yo creo que esa es la primera interrogante que yo quisiera hacer siempre que vamos a estos espacios de formación que hemos llamado Tejiendo Ciudadanía. Siempre la pregunta que nos hacen es, bueno, ¿y entonces dónde está la esperanza? O bueno, ¿qué hacemos? Yo quisiera darle la vuelta a esa pregunta, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotras, nosotros, por la esperanza? ¿Qué van a hacer ustedes por la esperanza? ¿Verdad? Y esa pregunta entonces ya no pone de sujeto a la esperanza como algo abstracto, sino nos pone a nosotros como sujetos del cuidado de la esperanza. La pregunta es, ¿qué queremos hacer nosotros para cuidar la esperanza en este tiempo y en este momento del contexto electoral? Y entonces, pues yo comenzaría aquí lo que quiero decir alrededor del tiempo y del contexto electoral. La respuesta corta es la esperanza en la ciudadanía. La esperanza es lo que vayan a hacer esos 8 millones, 7 millones de empadronados el día de las elecciones. Esa es la esperanza. Y la esperanza tiene que ver, porque ahí va una primera clave de las 7 que les voy a compartir, tiene que ver con que el voto sigue siendo nuestro. El voto no es del pacto de corruptos. El voto no es del mafioso de la alcaldía. El voto no es del diputado que nos quedó mal. El voto sigue siendo de ustedes y mío. Y mientras eso sea así, en esta democracia tan lastimada que tenemos, seguimos teniendo una esperanza. Por lo tanto, la esperanza, lo vuelvo a decir, la respuesta corta en este momento de las elecciones es la ciudadanía. ¿Y qué podemos hacer entonces en relación a la ciudadanía? Miren, el voto en términos de la ciencia política es un ceder poder. ¿Qué significa el voto? Significa yo le doy parte de mi poder a alguien en quien creo que puede hacer un buen trabajo. Y yo creo que eso tenemos que recuperar esa definición básica sobre el voto, ¿verdad? Yo les decía justamente en varias parroquias, miren ustedes, y es un poco con lo que ya terminaba Frank, ustedes le darían la vida de su mamá, de sus nietos, de sus hijos a alguien que no conocen. La respuesta es no, ¿verdad? Es no. Es tan valiosa la vida de los que queremos que no se la daríamos a alguien que no conocemos, ¿verdad? Por lo tanto, el voto que es cederle el poder, la vida de los demás a los diputados, al presidente, presidenta, pues básicamente se la tenemos que dar a alguien que conocemos. No podemos dársela a alguien que no conocemos. Eso sería una irresponsabilidad. Y una irresponsabilidad que tiene efectos muy perversos en este momento en el país. Y si recuperamos eso, entonces, pues todavía tenemos ese poder de escoger, tenemos todavía el poder de decidir quién va a llegar a determinar lo que tenemos. Es cierto que hemos tenido
inconsistencias a nivel del Tribunal Supremo Electoral, arbitrariedades que no confiamos en las instituciones públicas, pero por favor confíe en su voto, porque yo quisiera confiar en el voto de la ciudadanía, ¿verdad? Y esta propuesta que nos hace Lins es muy interesante, ¿verdad? Hablemos con 5 personas. Tomémonos el tiempo de hablar con 5, con 10 personas. Hagamos una campaña ciudadana por aquellos que sí merecen nuestro voto, por aquellos que sabemos que sí han hecho un buen trabajo. Eso no solo tiene que ver con la suma de los números, eso tiene también mucho que ver con la posibilidad de acompañar a los buenos y a los honestos, a las buenas y a las honestas en un trabajo que cada vez se hace más difícil. Todavía tenemos 15 días. Imagínense que nos tomamos el tiempo de hablar con una persona al día, una persona que sabemos que no lo va a hacer, ¿verdad? Que tal vez no hemos hablado con ella desde hace buen tiempo. ¿Cuántos somos acá? ¿Cuántos somos en el Zoom? ¿A cuántos votos llegaríamos? ¿Verdad? Y si le pedimos a esa persona que replique nuestro mensaje, tomémonos el tiempo de hablar, ya no solo de mandar el WhatsApp, ¿verdad? Porque ahí llegan muchas cosas. Tomémonos el tiempo de levantar el teléfono, de tener una conversación, ¿verdad? Porque recordemos que la esperanza sí que es un encuentro, ¿verdad? Y la esperanza también vive en la palabra. Dios es palabra, ¿o no? Bueno, la segunda cuestión que yo quiero conversar, que tiene también mucho que ver con lo que estamos haciendo ahora, es el voto discernido. Ya no solo informado, sino discernido, ¿verdad? El voto discernido es importante hacerlo a lo individual y mejor si se hace en comunidad como lo estamos haciendo ahora. Todo lo que sea colectivo en este momento, ahí radica la esperanza. Porque lo que quisieran en este país es que solo veláramos por el interés de nuestra nariz y solamente, ¿verdad? Así que los encuentros que podamos tener son importantes. Discernamos el voto. Mira, vos averiguate de 2, yo me averiguo de 3 y cómo votaron estos 5. Hagamos el ejercicio, porque mientras nosotras y nosotros estemos hablando de política, ahí vamos a guardar un poquito esos valores que son tan importantes y que nos están intentando arrebatar. La tercera cuestión, y esto es importante, lo voy a decir esta vez y por primera vez en positivo, es por sus frutos les conoceréis, ¿o no? Y este lema evangélico lo hemos usado muchísimo para hablar de aquellos malos políticos, ¿verdad? Pero yo lo quiero traer a colación esta vez para hablar de los buenos políticos, de esos diputados que sí recibieron al Lins, de esos diputados que sí han dicho esto no está bien, de esos diputados y diputadas que han dicho, miren, esto se llama corrupción, ¿verdad? Y a esos que también les tenemos que conocer los frutos y dar razón de nuestra fe, porque no solo se vale decir, mira, vota por estos, tenemos que dar razón de nuestra esperanza y razón también de nuestro voto, ¿verdad? Y eso implica entonces justamente lo que decíamos antes, ¿verdad? ¿Hay buenos diputados? La verdad es que sí. ¿Hay buenas diputadas? La verdad es que sí. Y yo les diría que a mí me da orgullo decir que sí, ¿verdad? Tal vez son pocos, pero los hay. Y en este Tejiendo Ciudadanía, en este proceso de formación, decíamos, Misa cuando me lo propuso, me propuso por lo menos 81 diputados buenos, me dijo Misa. Yo le dije, ay no, Misa, tan poquito que eres vos. No menos de 81 diputados buenos, no menos de 81 diputados honestos, honestas, ¿verdad? Ahí está esa esperanza. En esas personas que tienen la valentía hoy de irse a parar frente a bancadas o diputados que han sido señalados, dejen de corrupción, de vínculos con lo ilícito, con el narcotráfico, y que se atreven a decir de cara y con el micrófono, no, esto no es correcto, ¿verdad? Y pues bueno, nos toca también apoyarles y apoyarlas en relación a eso, porque yo les diría que cuando uno habla con estos diputados y diputadas, pues se sienten muy, muy afectados, es un trabajo cansado, ¿verdad? Y ellos dicen, bueno, ¿quién más pone el cuerpo, ¿verdad? Lo cuarto que quiero decir tiene que ver con el Congreso, y esto ya me adelanté. Miren, el Congreso de la República es la arena de la batalla en la actualidad. Si algo hemos aprendido desde hace ya algunos años, es que es en el Congreso en el que se deciden muchísimos de los temas importantes, ¿verdad? Ya sabemos lo que ha pasado en relación a las candidaturas de lo presidenciables, ¿verdad? Pero ahora toca luchar por el Congreso. Y ahí faltan muchísimas cosas que hacer. Información. ¿Cómo funciona el Congreso? ¿Cuántas bancadas hay en la actualidad? ¿Podemos nombrar 1 o 2 diputados de cada una de las bancadas?
¿Quién lidera la Comisión de Derechos Humanos? ¿Quién la de Educación? ¿Les estamos llevando la pista? La respuesta es que tal vez no. ¿Verdad? Y estamos casi que nos están contagiando los partidos políticos de la misma manera en que son, ¿verdad? Somos ciudadanos de cada 4 años. Somos ciudadanos de cuando nos toca ir a votar y después nos desentendemos completamente de lo que está pasando en el país a nivel de lo político. Tenemos que regresar, ¿verdad? Si hay alguien que tiene que marcarle la pauta y la ética a los partidos políticos, es la ciudadanía, porque lo hemos dicho, la ciudadanía es la esperanza de la transformación de este lugar, ¿verdad? Y bueno, pues eso de acompañar al Congreso es también importante. Yo creo que ahí hay también una esperanza que tenemos que cuidar, ¿verdad? Decimos, bueno, qué valiente este diputado, qué corajuda esta diputada. Y ahí nos quedamos, hagámoselo saber, acompañémosles, respaldemos con nosotros y nuestro trabajo el qué hacer de estos diputados. La quinta, y aquí me salgo del trabajo, del mero momento electoral, pero que tiene todo que ver. Miren, yo sí creo que hay 2 tareas impostergables para el siguiente tiempo electoral. Si no, vamos a estar en 4 años teniendo la misma discusión que tuvimos no hace 4, hace 8 y seguramente hace 12, ¿verdad? Y hemos visto cómo las cosas se han venido poniendo de peor en peor, ¿verdad? Una es formación y la otra es organización. Ahí también está implícito la esperanza, está implícita la esperanza. La formación es importante. La formación eso es un proceso colectivo, es un proceso de aprendizaje, es un proceso de compartir, es un proceso de diálogo. Ahí hay esperanza. Y tiene que ser una formación que nos invite a organizarnos. La formación que se queda solo en conocer y en aprender es una formación sí válida, pero un poco infértil para la transformación del mundo, para la transformación de Guatemala. La formación comprometida siempre, siempre desemboca en organización. Y ese es un proceso lento y es una inversión a largo plazo. Pero yo les digo que si comenzamos a formar, vamos a tener muchos mejores ciudadanos dentro de 4 años, muchas mejores ciudadanas en 4 años. Y lo último que yo quisiera conversar a raíz justamente de la esperanza tiene que ver con el resguardo de los valores democráticos. Miren, la democracia no solo es el día de ir a votar, ¿verdad? La democracia no se agota solo en la posibilidad de ir a marcar con una X quienes creemos que nos representan o quienes creemos que en este momento podrían hacer un mejor papel. Ojalá fuera así de sencillo, porque yo creo que hacia todos nos dicen un día que la pobreza se va a acabar, si vamos a votar, seguramente todos iríamos a marcar esa papeleta, pero no, es mucho más difícil, ¿verdad? Y en este momento la democracia también tiene valores democráticos, el diálogo, la tolerancia, el encuentro, la conversación, la reflexión crítica, y esos son valores que nos toca a nosotros cuidar. ¿Cómo respaldamos a la prensa? ¿Verdad? ¿Cómo ayudamos a aquellos operadores de justicia que están dando la batalla en este momento? ¿Cómo no guardamos silencio? Porque pareciera que eso es un poco a lo que nos están ahorillando, ¿verdad? Así que como no hay esperanza que se termine la coyuntura, yo les diría, y les vuelvo a recalcar la pregunta, es ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer ustedes y yo para cuidar la esperanza? La respuesta tiene que ser una acción, porque la esperanza es algo concreto y no es nada lejano ni abstracto, sino muy cercano a nuestra vida. Muchísimas gracias. Porque la esperanza es algo concreto y no es nada lejano ni abstracto, sino muy cercano a nuestra vida. Muchísimas gracias. Gracias, gracias Gaby, gracias por iluminarnos y sobre todo esto que decías de la esperanza siempre ha estado, está y seguirá estando y está en los ciudadanos y ciudadanas. Creo que eso es muy importante tenerlo muy claro. Muy bien, vamos a entrar al momento de compartir. Hay algunas preguntas que ya nos han hecho llegar ahí por las redes. Entonces, yo le voy a pedir a Frank, porque hay unas preguntas ahí para Frank, ya sea que pases por acá para que estés acá ahora que las planteemos. Y links también allá en el Zoom, que de pronto estés lista allí también
por alguna pregunta, algo que quisieras ir agregando. ¿Te doy este micrófono de una vez? Y vamos a ir viendo, algunas preguntas vienen dirigidas específicamente, pero también Gaby y si links también, perdón, allá en el Zoom, tiene algo que agregar, pues podemos irlo haciendo. Voy a plantear dos preguntas que vienen específicamente a Frank y creo que lo abordaste un poco en tu intervención, pero dice, ¿se elimina el Parlacén si se llega a un porcentaje alto de voto nulo en el Parlacén? Esa es una. Y la otra es, ¿cómo aprovechan el voto nulo o en blanco? Que también ya dijiste algo, pero quieren acá, por favor, que se amplíe un poquito eso para que quede claro. Entonces, te damos el tiempo, Frank, para que nos respondas a estas preguntas. Claro, con mucho gusto. La verdad es que el voto nulo no anula nada excepto las elecciones. Y como dije, anula las elecciones solo si se llega al 50% más uno de los votantes de ese ejercicio electoral. Esto es muy difícil. Normalmente ningún partido llega al 50 por 1 en ninguno de los procesos. Y de hecho en la presidencia sería interesante porque con llegar al 50 ya ganaría alguna persona en la primera vuelta. Entonces, la respuesta es no. El voto nulo no eliminaría el Parlacén. El Parlacén lleva un procedimiento, es un tratado centroamericano, tratado internacional, y llevaría un procedimiento de negociación de los países centroamericanos para poderlo disolver o para que un país pudiera retirarse. ¿Por qué no se hace? Porque como los presidentes y vicepresidentes salientes son miembros automáticos del Parlacén, entonces eso les da 4 años más para gozar de inmunidad diplomática y no poder ser procesados. Esa es realmente la lógica por la que nadie quiere disolver el Parlacén. Pero lamentablemente un órgano centroamericano es muy importante. Todos creemos en la integración centroamericana, pero debería ser un órgano que vincule a los congresos de la República de cada una de las repúblicas de Centroamérica y no un ente abstracto como el Parlacén, que no tiene un mandato muy definido y que sus resoluciones no tienen ningún peso. La siguiente pregunta es, ¿cómo hacer? Es que ¿Cómo aprovechan el voto nulo o en blanco? Nulo. El voto en blanco no es que lo aproveche. Bueno, primero, el riesgo de un voto en blanco siempre es que alguien se atreva a llenar las casillas, que eso tristemente podría suceder. Si yo dejo una papeleta en blanco, alguien podría decir, bueno, tachemos este partido y lo marcamos. Eso es un riesgo latente. Pero básicamente el principal riesgo, tanto el voto en blanco como anular la papeleta, es que nosotros disminuimos el voto que podría ser progresista, que podría ser por gente más honorable o más correcta, y entonces le dejamos el espacio a los candidatos más corruptos y a los partidos más corruptos. Entonces la estructura de poder está contando con que mucha gente no vaya a participar. Por razón de tiempo no lo alargamos, pero en estas elecciones, incluso Gaby lo sabe, la redujeron a 4 meses. Entre más corta la campaña electoral, más fácil es para los partidos que se están reeligiendo ganar, digamos, votos. ¿Por qué? Porque menos tiempo le da a la población para conocer a los candidatos y conocer a los partidos nuevos o las propuestas nuevas. Entonces, el número de meses que dejaron tan corta la campaña electoral, lo hicieron a propósito, para que no tengamos el tiempo de reflexionar, de sopesar, de analizar los listados. Entonces no hay que darles gusto, debemos de hacer eso. Lo que dijimos, el voto crítico, el voto razonado, el voto que implique valores personales, tanto en la vida política como en su vida personal de las y los candidatos que están nombrados. Gracias, Frank. Y queremos hacerle una pregunta a Gaby, pero antes quiero leer un comentario de Fernando Girón que dice, Gaby da en el clavo al hablar de la esperanza como
naciendo de lo colectivo. Es precisamente en ello, con la organización, en donde se puede construir la posibilidad de hacer política y construir el discurso, la plataforma, la coherencia y el movimiento político que nos sirva para cambiar la correlación de fuerzas y cambiar el sistema político. Seguramente no será en estas elecciones, pero sí a mediano y largo plazo podemos dar un paso a partir de hoy. Y hacerte la pregunta, ¿son democráticas la sociedad y la izquierda en particular? Sí. Y porque de ahí viene la otra pregunta que tiene que ver con los partidos de izquierda. Entonces creo que por ahí, y igual te la hago. ¿Quiénes son los candidatos que pueden dar incluso batalla e incluso competir, digamos, desde la izquierda con la fuerza mayor? Bueno, digamos que no hay muchas opciones, ¿verdad? Cuando hablamos justamente de, a ver, de partidos de izquierda, partidos progresistas, ahí hay muchas maneras de decirlo, pero lo que sí sabemos es que de corruptos muy poco. Han sido señalados de corrupción mínimamente, muchas veces son más narrativas que vienen a como a cuestionar, a intentar deslegitimar o aún a dañar un cierto prestigio que han tenido, ¿verdad? Y creo que algunos lo hemos visto en redes. Yo creo que la sociedad guatemalteca va perdiendo cada vez más esos valores democráticos. Hablamos menos, ¿verdad? Conversamos sobre política muy poco. Nos involucramos en política muy poco, ¿verdad? Y tal vez esto, para mí hay un dato de la encuesta de cultura política de 2019 que siempre me ha parecido importante y es que la ciudadanía guatemalteca cree que el voto es una obligación, no derecho, porque estaba esa opción, sino una obligación. Pero cuando le preguntaban a la misma ciudadanía si creía que cambiaba en algo su voto, la respuesta es no, ¿verdad? Y ahí hay mucho que hacer, hay mucho que construir, ¿verdad? Y yo creería justamente que esos valores, o sea, no hay democracia, o sea, creemos que no hay democracia sin partidos, pues tampoco hay democracia sin participación y tampoco hay democracia sin ciudadanía que esté a la altura de la democracia. Entonces, creo que hay mucho trabajo en la cancha de la ciudadanía por hacer. En relación a los partidos de izquierda, no están ajenos a las dinámicas que vemos socialmente, ¿verdad? Es decir, si nos cuesta dialogar como sociedad, seguramente nos va a costar dialogar como partido, pero por lo menos lo intentamos, o por lo menos lo intentan los partidos de izquierda. Hemos visto en las dinámicas de los partidos de izquierda que son muy diferentes, o bueno, los partidos que llamamos, que creo que estamos llamando de izquierda, ¿verdad? Pero vemos asambleas, vemos organización, vemos liderazgos distintos, ¿verdad? Vemos dinámicas diferentes, y yo creo que eso es importante. Es decir, por ejemplo, el hecho de que no haya tanta publicidad de ciertos partidos, por esos partidos hay que votar, ¿verdad? Precisamente, ese es un buen signo en Guatemala, ¿verdad? Y eso me decía, es que no se dan a conocer, pero porque no están metidos en las lógicas del financiamiento tradicional como están en Guatemala. Es decir, no nos dejemos ir por las vallas que vemos en la Roosevelt. Si quieren distintos partidos políticos, hay que ver, hay que ir a buscar los que no tienen, los que están intentando hacer publicidad de otras maneras, de dar a conocer sus propuestas de otras maneras, ¿verdad? Porque el dinero en este momento en la democracia guatemalteca te dice de qué lado de la cancha estás, ¿verdad? De qué intereses estás. Y ese es un rasgo. Si usted no conoce ese partido, vaya a buscarlo, ¿verdad? Eso es importante. Si ve que no hay tanta publicidad, vaya a buscarlo, ¿verdad? Eso puede ser importante. Gracias, Gaby. Y hay aquí dos preguntas que las voy a lanzar a los tres links en el Zoom y para quien quiera contestarla. Y es que esta pregunta viene específicamente hablando de los partidos políticos y los nombran. Dice, MLP, WINAC, Semilla, URNG, ¿son los que nos quedan para opción para el legislativo? ¿Qué opinan en el caso de Voz, que también podría ser parte de los partidos políticos anteriores, pero con un diputado como Orlando Blanco? Si alguien quisiera contestar esta pregunta.
Links, Frank o Gaby. Frank. Está listo. Miren, yo efectivamente creo que sí, esos partidos que mencionaron, Semilla, Winacu, RNG, y sí agregaría voz entre los partidos progresistas, porque el escenario de los partidos progresistas es tan reducido que sí, efectivamente hay que ampliar. No quiere decir que todo candidato o candidata que tiene voz, necesariamente a mí me parece, bueno, el pensamiento crítico siempre sigue como criterio para aplicarse aún con los partidos progresistas, porque los partidos progresistas pueden tener alguien que se desvíe, pero como visión general de partidos diferentes al resto, sí creo que es bueno contemplar que hay estas opciones. Y yo quería hacer un comentario derivado de lo que Gaby estaba diciendo. La esperanza, decía Gaby, se vuelve inevitablemente colectiva. O sea, la esperanza puede ser individual, pero cobra vitalidad, cobra vida cuando se comparte como comunidad. Y entonces la esperanza es más fuerte, es más seria cuando es colectiva. Yo diría el proceso político es igual. O sea, el voto es individual. Una persona vota, ella o él, con su criterio por los candidatos. Pero el análisis, la reflexión, la interpretación es bueno que sea colectiva. Volver a esa colectividad de nuestras discusiones es importante y es parte de esa formación que se hablaba antes de que debemos de seguir teniendo, y ese podría ser uno de los desafíos de futuro. Muy Misa, bien. Misa, Adelante, Misael, Links. Adelante, gracias. adelante, Sí, adelante. yo quería justamente decir, bueno, en principio, de verdad que estas reflexiones nos ayudan a ir concretando esa decisión que está en nuestras manos del 25 de junio. Y creo que lo que nos podemos llevar de este momento que estamos invirtiendo y que estamos dedicando todos y todas a ese fortalecimiento de la democracia es precisamente pensar, discernir a quién le voy a dar ese voto, con quién realmente me siento representado o representada. No porque la canción, no porque la valla me gustó, no porque huele rico, no porque me cae bien, no porque se mira guapo o se mira guapa la candidata. No, realmente a, a, a quién le vamos a confiar que pueda tomar decisiones por nosotros y por nosotras. Creo que ese es uno de los principales retos. Y ahí están los partidos. Yo también incluiría a vos dentro de, me parece que tiene una propuesta de plan de trabajo muy completa, muy completa. Aquí el tema es cuándo le vamos a pedir cuentas a los candidatos y candidatas que son electas de esos planes de trabajo que nos presentan, ¿verdad? También, o sea, lo que decíamos, no es solo de, ay, bueno, voy a votar y ya la promesa de campaña se me olvidó, ¿no? También cómo pedimos cuentas de lo que se están comprometiendo a hacer, realmente cuánto avanzaron, cuánto pudieron hacer. Entonces, sí, si ese candidato, esa candidata me representa, me siento identificada, me siento identificado, representa mis propuestas, mis intenciones o lo que yo considero es para este país, entonces voy a votar. No porque la canción o porque ya le toca o porque hay pobrecita o pobrecito, ¿verdad? Ya tanto que he invertido. No, el voto en esta ocasión debe ser un voto consciente, debe ser informado y nos toca investigar cómo han votado esos partidos políticos en el Congreso de la República. ¿Se han puesto a favor de las mujeres? ¿Se han puesto a favor de los sectores más vulnerables o no? ¿Cómo han votado? ¿Cuáles son esas propuestas? ¿Realmente son viables? ¿Han asistido a las sesiones? Creo que esas son cosas que hoy nos tienen que mover, ¿verdad? Para que podamos entonces así definir a quién, por quién vamos a votar. Gracias, Misa. Gracias, Links. Y sí, el padre César, un padre claretiano, justamente en uno de los talleres que estamos teniendo con Tejiendo Ciudadanía, decía eso: yo ya tengo decidido por quién votar.
pero porque he estado monitoreándolo desde hace 4 años. Y es lo que tenemos que hacer a partir de ahora, monitorear desde ahora, desde el siguiente año, a los diputados y diputadas electas para poder eh, estar en otra situación el próximo año. Hay aquí de unas preguntas y esas son para Frank. Porque justamente hay un comentario también de Eric en el Zoom que dice, bueno, no hemos hablado del fraude electoral, no han hecho el análisis de la cooptación del Tribunal Supremo Electoral, sacaron al personal histórico por nuevos, la disolución de las juntas electorales. Y entonces la pregunta dice, ¿puede o no haber fraude en el conteo de votos y las actas en el Tribunal Supremo Electoral o en los datos que tenga el Tribunal Supremo Electoral? Y en esta misma línea, una pregunta del público acá, ¿qué opina del caso del Partido Prosperidad Ciudadana? ¿Qué tiene que ver, digamos, con eso? Para Frank, por favor. Yo las comparto con gusto con Gaby. Miren, es cierto que yo sí creo que hay que hacer un análisis más profundo. Las maniobras que ha hecho el Tribunal Supremo Electoral son escandalosas. Y son maniobras que en cualquier otra parte del mundo hubieran deslegitimado el proceso electoral. Yo discutí, he tenido la oportunidad de verme con varias de las misiones de observación, desde las misiones oficiales de Guatemala hasta la de la Unión Europea, con el G13 de los países donantes, etcétera. Y un poco uno descubre que el consenso entre todos ellos es de que nadie quiere hablar de fraude excepto el día de la votación. Yo no necesariamente estoy de acuerdo con eso, porque para mí pueden haber fraudes continuados, pero aceptando esa premisa, porque todos dicen que el fraude se puede dar solo el día del conteo. Pero entonces yo he preferido hablar de legitimidad o falta de legitimidad del proceso. Y yo sí creo que este es un proceso que ha ido erosionándose día a día, con las decisiones escandalosas que cada día toma el tribunal. Y cada una, algunas ya están mencionadas en la pregunta. No solo la eliminación de los candidatos más fuertes de oposición, que eso es obvio, pero además el cambiar todas las juntas electorales y poner gente nueva. Algunos dicen que es a propósito y que la gente que se puso ahí pertenecen a ciertas tendencias ya establecidas. Puede ser que sí, pero con solo haberlo cambiado, aunque no fueran gente ya comprometida con intereses particulares, el solo improvisar nuevas juntas electorales es un gravísimo error para un proceso tan complicado como el que es este año. Quiere decir que muchas juntas tienen que ir a aprender lo que deben hacer, no tienen experiencia. Nunca pudo el Tribunal Supremo Electoral justificar por qué lo hizo. Después el escándalo de corrupción en la compra del sistema de informática que pagaron 10 veces más su valor, ya eso da desconfianza. Ellos juran que el TREPTE, que se llama el sistema informático, va a funcionar bien, pero ahí hay un verdadero vacío, porque por mucho tiempo no tenían ni siquiera la persona responsable del plan de informática del TSE. Entonces, ¿cuál es la respuesta que nosotros damos? Yo no puedo decir desde ya que va a haber fraude o no. Lo que sí puedo decir es que ha sido un proceso anómalo en todo su recorrido, desde la forma en que se eligió al Tribunal Supremo Electoral y las decisiones que han tomado son bastante cuestionables. ¿Hasta dónde les vamos a permitir llegar? Bueno, eso dependerá de la paciencia del pueblo de Guatemala. Pero por ahora, lo que nosotros sí llamamos es a que se mantenga la observación, a que salgamos todos a observar, a que se exija un conteo válido, a que se, digamos, de alguna forma se confirme las mesas y las actas de las mesas de votación. En un principio el tribunal había dicho que ni siquiera iba a permitir fotos de las actas. Este era un gravísimo error, porque no había forma de validar si las actas que llegaron eran iguales a las que se mandaron. Ahora ya retrocedieron y dijeron que sí van a permitir fotografías de las actas. Pero bueno, ahí está la posibilidad de que el pueblo de Guatemala se mantenga atento. Vea que en las elecciones no haya violencia, no haya compra de votos ese día, no se acapare el transporte, todas las anomalías que siempre se dan. Va a estar en manos nuestras observar.
Probablemente, yo creo, probablemente no va a haber problema en el conteo, en el sentido de que ya tienen tanto manipulado la cantidad de publicidad que algunos han hecho, lo que Gaby decía, la cantidad de dinero que cada quien gastó, que no les haga falta. Pero yo no dudo que si se ven arrinconados y en una crisis severa, pues pueden haber sorpresas. Eso solo lo evitamos con la vigilancia permanente y la observación permanente. Muy bien, gracias. Gracias, Frank. Hay una pregunta aquí. Vamos a ir ya terminando por el tiempo. Muchas gracias a ustedes que estuvieron hoy con nosotros, a las personas que se han conectado y a las que están acá en esta sala de Confregua. Esta pregunta es para Links. Y quieren que nos amplíes, Links, así de pronto, rápidamente, ¿cuántos distritos son en Guatemala y cómo están divididos? Un poco para saber cuál debería ser entonces, cómo debería las personas deberíamos de buscar información sobre qué candidatos son los que están en cada uno de nuestros distritos. Links, por favor. Gracias, Misa. Bueno, en Guatemala hay 23 distritos electorales y el distrito del Estado Nacional, que es la lista, digamos, por todos los departamentos, todos los departamentos. Entonces, ¿qué significa eso? Que cada departamento se convierte en un distrito. En el caso del departamento de Guatemala, tiene dos: la ciudad capital, que es el metropolitano, y y los municipios. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Yo, si vivo en la zona 18, ¿cuál va a ser el distrito por el que tengo que votar? En el distrito central, ¿verdad? Ese es si vivo en la zona 21, distrito central, pero resulta que vivo en Villanueva. ¿Cuál es eso? Entonces, es el distrito de Guatemala. O vivo en Misco, va a ser el distrito de Guatemala. Ese distrito de Guatemala elige 19 diputaciones. En la capital elige 11 diputaciones. Entonces tenemos un reto muy grande porque en el caso, el departamento que más diputaciones elige es Huehuetenango, con 10. O sea, solo la capital elige 11 diputaciones. Y Huehuetenango, que es tan grande, solo 10. Alta Verapaz 9, San Marcos 9, y así, ¿verdad? Nos vamos para todos. Y hay distritos muy pequeños como El Progreso y como Zacapa, que únicamente, o Baja Verapaz, que solo eligen a 2 diputaciones, ¿verdad? Entonces, esos son los distritos. Y por supuesto, nosotras vamos a tener, y nosotros, papeleta celeste, que son los diputados distritales, y papeleta verde, diputados por lista nacional. Entonces creo que es importante. ¿Por qué? Porque en esas dos papeletas se concentran 160 diputaciones. Esas dos papeletas son las que van a definir cuántos diputados o diputadas van a concretar o concertar el pacto de corruptos. Hay análisis que dicen que que el pacto de corruptos va a mantener 90 diputaciones. Imagínense ustedes eso, 90 diputaciones. Y no, es eso, como dijo Gaby, que me encantó, Gaby, tu presentación y sobre todo toda la analogía a la esperanza, es el hecho de que precisamente la esperanza está en la ciudadanía. Y hoy tenemos un compromiso. Háblenle a su mamá, háblenle a sus tías, háblenle a sus primas, háblenles a todos. Voten, que no voten por los partidos de siempre, que voten por partidos que han demostrado un compromiso con la población. Y eso es oponerse a todo lo que es el pacto de corruptos. Gracias, Links. Y en ese sentido, sí, en el Congreso, Legis ha hecho siempre un análisis de la forma en que han votado los partidos políticos y nos han dicho que los que han votado progresivamente son justamente los que mencionamos allá, y lo voy a mencionar en me ha llegado otro comentario: MLP, Semilla, URNG Maíz, WINAC, Voz, que ahora en las preguntas salió también como una de las opciones. Y el comentario es: miren, como ciudadanos y ciudadanas sí podemos apoyar también a estos partidos progresistas, acercarnos a ellos para buscar, ellos estarán necesitando fiscales
hombres y mujeres fiscales para las mesas, y es una forma también de aportar a estos partidos y contribuir de alguna manera también en el cambio de correlación de fuerzas que estamos pensando en el Congreso y empezar a dar pasos en la construcción de una mejor Guatemala. Y vamos a terminar con esta pregunta que se la voy a pasar a Gaby, a Gabriela Carrera. ¿Qué pasará en las áreas rurales sobre el voto consciente o cruzado? Si ellos no saben de esto, ¿cómo concientizarlos? Dice, pero creo que tiene que ver algo con lo que tú nos estabas diciendo en tu presentación. Bueno, lo que sucede en las áreas rurales, que es un fenómeno interesante, que es distinto al que sucede en la ciudad, ¿verdad? Porque normalmente desde la ciudad siempre decimos, bueno, en las áreas rurales es de no se sabe votar, ¿verdad? Y Liz, después de los datos que nos acaba de dar, hay una tremenda responsabilidad en el departamento de Guatemala, ¿verdad? Es decir, nosotros tenemos que analizar muchísimo nuestro voto porque ya Liz lo decía, son 32 diputados al listado nacional, pero solo del departamento de Guatemala entran 30. Imagínense, aquí votamos casi lo mismo que votamos todo el país por listado nacional. Entonces, en la ciudad, en el departamento, hay un trabajo de formación importante que hacer entre nosotros, porque no va a venir de otro lugar que no sea de nosotros. Y eso también es un punto de esperanza, porque implica que nosotros sí lo podemos hacer y no depende de nadie más. Pero en relación a esto que planteabas, lo que sucede o lo que hemos visto que ha sucedido en algunos otros territorios es que pues los partidos políticos hacen alianzas con buenos candidatos a alcalde, ¿verdad? Con liderazgos bastante reconocidos a nivel comunitario. Y ahí lo que sucede es que se llama al voto común para todas las papeletas, ¿verdad? Entonces, el reto está pues, que uno de los mejores liderazgos que más tenga arrastre en la comunidad, pues vaya con tal partido para que esos partidos, para que su candidatura, pues canalice más votos hacia diputados o bien hacia los candidatos a presidente, ¿verdad? Y pues evidentemente es un trabajo un desafío que le toca a quienes están en otros territorios para comenzar a hablar del voto cruzado, es decir, que vaya un buen maestro, que vaya el médico de la comunidad, no implica que lleven buenos diputados al listado nacional o al listado distrital, ¿verdad? Pero ese grado de eso va cambiando dependiendo de los territorios en los que estamos. Entonces, como ven, hay muchas como artimañas que están utilizando los partidos políticos ahorita para jalar votos, ¿verdad? Y eso es un poco el mecanismo que hay que frenar, ¿verdad? Cuando se razona el voto y lo vuelvo a decir, miren, votar parejo en todo es mucho más sencillo que ponerse a la tarea de revisar quién sí y quién no, ¿verdad? Por eso ese llamado que hace Misa de ponernos al día en estos próximos 4 años es tan importante, ¿verdad? Si no parecemos puros estudiantes de bachillerato que el último fin de semana estamos intentando estudiar los contenidos de todo un año, pues aquí estamos intentando estudiar los contenidos de 4 años y no nos jugamos una materia, nos estamos jugando el país, ¿verdad? Esa responsabilidad es una responsabilidad de la ciudadanía, que si lo podemos hacer en colectivo, mejor, ¿verdad? Aquí ojalá no enflaquezamos estos esfuerzos y nos veamos cada 6 semestres y revisemos, pues, cómo estuvieron estos partidos, estos 4 partidos de los que estamos hablando, el primer semestre, ¿qué hicieron? El segundo semestre, ¿qué hicieron? Y así hasta el semestre 8 y ver si fueron coherentes con lo que nosotros estamos diciendo, porque es un voto, dejen de confianza, de responsabilidad nombrar a estos partidos políticos. Y si lo estamos haciendo es porque creemos que podemos confiar en ellos. Pero lo que tenemos que hacer es saber si en 4 años podemos seguir confiando en ellos, en ellas. Y ojalá la respuesta sea así. Muchas gracias, Gaby. Estamos llegando entonces al final de este análisis de coyuntura y solo quiero leer 2 comentarios que han llegado a la plataforma de Zoom. Dice Roxana Coronado, lamentablemente se da más importancia al Poder Ejecutivo y se deja en segundo lugar el legislativo. Sí, es cierto, eso ha pasado, pero el llamado hoy es a que no nos pase lo mismo. Es decir,
la forma en que han cooptado el Estado y la forma en que hemos llegado a estas elecciones, mucho tiene que ver por lo que se ha hecho en el Congreso. Por eso, lo que decía Gaby, vamos a monitorear y ese es el llamado a monitorear a partir de estas elecciones, a partir del próximo año, monitorear a los diputados y las diputadas que han quedado ahí, porque ellos en el Congreso, los diputados y diputadas son las responsables, los responsables de que en gran medida estemos como estamos ahora. Y bueno, queremos entonces hacer el llamado a salir a votar y no votar nulo. Nuestro voto cuenta, meditar nuestro voto, informar nuestro voto y que como ciudadanos y ciudadanas aportemos en este proceso. Ya nos mandaban ahí el comentario, abocarnos a los partidos también, estos que hemos hablado progresistas, para ver también en qué podemos apoyar en estas elecciones. Ese es el llamado hoy, terminamos así. Muchas gracias Gaby, muchas gracias Frank. Links desde la plataforma de Zoom. Muchas gracias por estar participando en este análisis de coyuntura, el quinto análisis de coyuntura que se realiza en Confregua, en alianza con la Comisión de Justicia y Paz de Confregua y Centinelas.